todo querría felicitar a la organización, a la Universidad de Valladolid y a la organización por la oportunidad de haber elegido estos temas que se están tratando, que son de todo punto, ya digo, oportunos y también muy necesarios para crear un debate científico interdisciplinar y ahora actualmente. Y al mismo tiempo, bueno, pues agradecer que se me haya invitado a participar aquí porque realmente es un honor y un placer estar con todos ustedes. Yo voy a presentar un caso concreto que es el del patrimonio cultural del Camino de Santiago, porque supone un ejemplo positivo de cómo ha creado una serie de modelos de gestión que se pueden extrapolar, pueden hacerse extensibles a la gestión de otro patrimonio, especialmente focalizado en lo que es el patrimonio cultural y a través del hombre, de la humanidad. Y todo ello gracias a dos puntos, a dos pilares. Las características que en sí mismo tiene el patrimonio cultural de este Camino de Santiago y, por otro lado, cómo afronta los nuevos retos que existen. Por un lado, sabemos que el patrimonio... Esto no... Bueno, si no me lo ponen ya está. Por un lado, sabemos que el patrimonio cultural del Camino de Santiago es un patrimonio de un valor riquísimo e incalculable. No hay que olvidar que es un patrimonio de la humanidad y esto significa que ha sido creado por el hombre en unas circunstancias determinadas con unos conocimientos, unas creencias y unos valores humanos específicos. Y que es un legado que hemos recibido, pero al mismo tiempo es un ejemplo vivo de cómo se gestiona y de cómo transmite todo ese conocimiento y es ejemplo, vamos, es un motor principal para el desarrollo local y el desarrollo internacional también. Este patrimonio es un mestizaje de culturas, de varias culturas, religiones, políticas, etcétera, etcétera. Y eso supone todo a base de unos valores humanos, valores basados en el intercambio, la cooperación, la convivencia, la ilusión, la voluntad, el esfuerzo y la disciplina. Y esto hace que el camino haya sido un motor para crear la identidad cultural europea y de Europa haya pasado a todo el mundo, que se haya convertido en una identidad internacional. Por eso podemos decir que las características del patrimonio del Camino de Santiago es que es un patrimonio dual, es decir, está hecho para los peregrinos, las infraestructuras, los caminos, los transportes, etcétera, etcétera, pero también hecho por los peregrinos, a través de sus propias vivencias, de sus creencias, de todas las comunidades locales que atienden a estos peregrinos, etcétera, y que lo ha convertido en un patrimonio global, en todos los sentidos, el patrimonio visible y lo invisible, el patrimonio temporal y atemporal, nacional, internacional, de todas las ideas que en definitiva han ido circulando a lo largo de la historia hasta nuestros días, porque lo que ha pasado a lo largo de la historia sigue pasando actualmente y eso encamina también los retos del futuro. De forma que, bueno, pues podemos saber que a partir de la Edad Media es cuando se configura todo este patrimonio y que le hemos heredado y le continuamos hasta la actualidad. Es un mestizaje cultural, ya digo, de todas las culturas, de lo cristiano, lo judío, lo islámico, lo carolingio, lo bizantino, etcétera, etcétera. ¿Cuántos asentamientos históricos ha habido que se han establecido a lo largo del trazado del Camino de Santiago? ¿Cuántos de ellos, además, han crecido a lo largo de la historia o incluso en su propio trazado urbanístico se ve esa estela longitudinal de la vía jacobea? Por ejemplo, las manifestaciones artísticas, todas se han conjugado en el Camino de Santiago. Solamente, por ejemplo, el patrimonio monumental supone unos 1.800 edificios declarados de bien de interés turístico y cultural, por ejemplo. Además, en todos los aspectos, iglesias, monasterios, ermitas, hospitales, catedrales, etcétera, etcétera. Surgió siendo devocional, pero junto a él se ha ido enriqueciendo con otros valores u otros enfoques del patrimonio, el senderismo, el patrimonio de naturaleza, etcétera, etcétera. Y además un patrimonio de carácter también popular, no solamente promocionado por las altas jerarquías, como podían haber sido en tiempos antiguos la monarquía, la aristocracia, el papado, sino que ahora también es la propia sociedad popular, los peregrinos en sí, que han ido creando pues este tipo de patrimonio, como por ejemplo en los cruceros, colocados en los lugares de camino, de cruce de caminos, en los altos del itinerario, en lugares cercanos a las iglesias, a los cementerios. ¿Qué decir también del patrimonio asistencial? Todos aquellos hospitales de fundación real o de fundación urbana que han ofrecido a los peregrinos todo aquello que han necesitado: cama, comida, asistencia políglota, etcétera, etcétera.
por ejemplo, como comentaba antes, los hospitales urbanos, algunos de ellos de primer orden y que han servido de ejemplo para atender a todo tipo de población en el sentido de interculturalidad, sin hacer distinciones. Por ejemplo, el de Somport, uno de los más importantes que los peregrinos podían encontrarse tras cruzar los Pirineos. El de Roncesvalles, que atendía a todo tipo de personas y religiones, cristianos, judíos, paganos, etcétera, etcétera, que además les ofrecía la reparación del calzado, alimentación, etcétera. ¿Cómo no ha ayudado el Camino de Santiago, sus infraestructuras, a fijar la población y atender el desarrollo humano en aquellos lugares más especialmente sensibles? Por ejemplo, en los lugares de puertos, en los lugares donde era peligroso, por ejemplo, por los ataques vandálicos o de asaltos de delincuentes a todos aquellos peregrinos. Hospitales y monasterios que además no solamente atendían a los peregrinos, sino que extendían su asistencia, su atención a otro tipo de población, por ejemplo, a los enfermos y a los pobres. Hay que destacarlo también. E igualmente, en aquellos núcleos urbanos, cómo ayudaron a forjar un entramado urbano específico en las entradas o en las salidas de estos núcleos, los hospitales de Fundación Real. ¿Por qué? Porque todos ellos formaban complejos compuestos por tres elementos. Por un lado, los hospitales en sí, donde los peregrinos enfermos y pobres podían recuperarse de sus enfermedades físicas, la iglesia, donde se recuperaban de las enfermedades del espíritu, de los pecados, etc., y los monasterios, donde vivían aquellas personas que atendían a estos peregrinos pobres y enfermos. De todos ellos, bueno, pues por destacar alguno, pues el Hospital del Rey en Burgos, el Hospital de San Marcos, que también funcionaba como residencia de la Orden de Santiago, o el Hospital de Santiago de Santiago de Compostela, perdón, el Hospital Real de Santiago de los Reyes Católicos en Santiago de Compostela. Junto a ello, la protección para los peregrinos de estos asaltantes. Sabemos cómo las órdenes militares, especialmente, bueno, pues están fundadas, están dedicadas a la atención a los más débiles. Especialmente, bueno, pues la Orden del Temple estuvo presente en España, aunque por excelencia la Orden del Camino de Santiago, la Orden de Santiago atendió a los peregrinos de esta ruta jacobea, y junto a ella asistió también la Orden de Calatrava, o una orden creada ex profeso para los tramos de Castilla, como era la Orden de Caballeros de la Banda, fundada en Burgos, para el tramo de Burgos y los aledaños. Junto a ellos también las órdenes hospitalarias, la de San Antón o las de los hospitalarios antonianos, para atender a los enfermos específicamente que padecían el ergotismo, una enfermedad producida por el cornezuelo del centeno. Bueno, el aspecto funerario, cómo se crearon cementerios al lado de ciertas iglesias y de bueno, pues hospitales del Camino de Santiago, o incluso algunos específicos para ciertas órdenes, como este femenino de Vilar de Duenas para la Orden de Santiago, o el del Monasterio de las Huelgas para los caballeros de la Orden de la Banda, que hemos dicho. Y en infraestructuras, no solamente para los peregrinos, sino para asentar y favorecer a toda la población urbana del entramado del Camino de Santiago. Las calzadas, los puentes, hoy en día ya algunos, pues, por supuesto, centenarios, las fuentes y las bancadas que se creaban en torno a ellas para favorecer la comunicación, el diálogo entre los peregrinos. Por ejemplo, las señalizaciones, en un principio los miliarios para señalar, y luego algunos de ellos que se convirtieron en lugares de devoción popular. La iconografía que cuajó a partir del apóstol Santiago y luego posteriormente de los peregrinos. Por ejemplo, el apóstol Santiago como apóstol, como patrono de España, y no solamente de España, sino que se ha extendido su patronazgo a más de 80 lugares en todo el mundo. Por ejemplo, bueno, como Santiago Matamoros, como defensor de unas creencias, de una fe, como patrono y lo que se llama el Santiago del Espaldarazo, patrono de aquellas ceremonias especiales de armar caballeros a los reyes y a los nobles de la primera aristocracia, por ejemplo, o como docente sentado magistralmente en su cátedra. Junto a ello también la iconografía de los peregrinos, etc. Con todo esto quiero decir que el Camino de Santiago hasta hoy, tal y como se fue creando y fue desarrollándose a lo largo de la historia, todavía hoy sigue creando esa identidad común europea. Es lo que ha reflejado el hombre a lo largo de la historia a partir de sus conocimientos, sus creencias y sus valores humanos,
y que conjuga perfectamente y de una forma pacífica lo que es el pasado, pero también el presente, enfrentándose a los nuevos retos. Esos nuevos retos, bueno, pues, enlazando con el tema que se trata en este encuentro de despoblamiento, fundamentalmente, bueno, pues, por el envejecimiento de la población, que ya se ha tratado, el empleo y demás, y la sostenibilidad, es decir, esa capacidad del Camino de Santiago para atender toda la demanda de los peregrinos del camino. ¿Cómo sería el ideal para atender estos nuevos retos? Bueno, pues como se está señalando en este encuentro, de colaboración interdisciplinar y a través de todas las administraciones. Por ejemplo, soluciones o metas que está cuajando aquí con el Camino de Santiago. Bueno, pues para el despoblamiento, el desarrollo local, cómo está favoreciendo a todas las localidades, a la solución del envejecimiento demográfico y el empleo, y también a la creación de proyectos estratégicos para la reordenación del territorio. Sobre la sostenibilidad, por ejemplo, todo aquello que afecta a la movilidad, a la no masificación del Camino de Santiago, e incluso la desestacionalización, lo que en un principio se estaba fijando en época de buen tiempo, en verano. Ahora vemos cómo se está extendiendo toda esta época de peregrinación, tanto a la primavera como el otoño, y que en definitiva, incluso en invierno, se está extendiendo a todo el año. La dinamización de la economía local a través de los ingresos que produce la peregrinación, la dinamización del turismo cultural, un turismo especializado, exigente, profesionalizado, que sabe lo que quiere y lo demanda. Por lo tanto, requiere que el Camino de Santiago se acondicione para intentar atender toda esa demanda, y especialmente también para la sostenibilidad de la naturaleza, en lo que ahora también se llaman los ecoperegrinos. Por ejemplo, por hacer una breve reseña de algunas, o dar unas breves pinceladas de esto, hablaríamos que se aplica tanto a nivel individual como a nivel corporativo, institucional. A nivel individual, los ecoperegrinos, con programas, por ejemplo, como el de Ecoembes, en el que cada peregrino colabora en la protección de la naturaleza, recogiendo basura o sobre todo plásticos a lo largo de las diferentes etapas que realiza, y por las cuales también obtiene una credencial de medio ambiente, algo que también realiza el Pilgrim Correos, llamado así, que, bueno, pues más o menos también, aparte de recoger una serie de desechos y sobre todo plástico, recibe también una compensación en forma de regalos. A nivel institucional y corporativo, todo el trabajo que están realizando las asociaciones de amigos del Camino de Santiago, como entes sin ánimo de lucro, y que se basan en la recuperación de la peregrinación a Compostela, y para ello realizan diferentes actividades. Por ejemplo, información y apoyo a los peregrinos y a las instituciones y comunidades locales que les atienden. Cómo ha creado los hospitaleros voluntarios y cómo les está formando. Cómo colabora con todas las diferentes instituciones que tengan que ver con el Camino de Santiago, o promoción de todo tipo de actividades que sea para fomentar la peregrinación. Y por último, un ejemplo realmente, pues, espectacular de cómo se está coordinando y cómo ha crecido en pocos años desde su fundación en el año 2015 hasta la actualidad, la Asociación de Municipios del Camino de Santiago. También otro ente sin ánimo de lucro que integra municipios del Camino francés y que procura lo que es la gestión del camino basándose en lo que entiende por el Camino de Santiago, es decir, el camino como una unidad, como un eje vertebrador del territorio, como potenciador cultural, socioeconómico y espiritual, y también como generador de nuevas estrategias en las que introduce siempre el valor de la innovación y el desarrollo de objetivos sostenibles. A partir de que se basa de lo que es lo que significa el camino, una experiencia única para los peregrinos, un enriquecimiento sociocultural y material para las comunidades, y sobre todo que es un legado que hemos recibido y que debemos conservar y transmitir. Para ello, las acciones que propone son relaciones de cooperación entre los municipios, proyectos que supongan entre estos municipios intereses comunes, y también colaborar con todas las administraciones. Para terminar, estamos realmente en una sociedad global, y el Camino de Santiago supone un ejemplo perfecto, un paradigma de lo que es la ciudadanía global a lo largo de toda la historia y cómo se ha mantenido hasta nuestros días. De cómo es un ejemplo del mestizaje y de la globalización, la internacionalización, la interrelación de las diferentes culturas y los diferentes países, y cómo los modelos de gestión que está llevando a cabo
pueden ser aplicables y extensibles a otros modelos de gestión para afianzamiento del territorio y el desarrollo humano sostenible. Muchísimas gracias a todos.